buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a todos. Señoras y señores, damas y caballeros, el día de hoy vamos a reaccionar al iceberg de los casos ocurridos en Chile, la parte número 2 de 7. En el video anterior vimos la 1, así que si no la han visto, recuerden ir a verlo. Igual están brígidos los casos, así que vamos a ver qué tal se está poniendo ahora esto, ¿no? Y sin nada más que agregar, vamos allá. Se supone que mientras más vamos avanzando los niveles, más cuático se va poniendo. Roxana Valdés Caro, de 49 años, era una mujer que nació y vivió en Talca, y en cierto punto de su vida, ya con un Creo que se divorcio me y acuerda un este hijo caso. entre sus manos, se muda a Peor es Nada. Sí, así se llama, una localidad ubicada en Chimbarongo. Aquí conoce a Claudio Muñoz Ramírez, un hombre casado y con 2 hijas, que trabajaba como portero en la misma escuela donde la mujer era inspectora. Con el Hermano, mira tiempo, como esa deja a la sonrisa, mujer weón, para así casarse con como Roxana y se mudan a La foto Molina, culia en macabra. Curicó, donde abren un puesto de verduras, que se hace bastante conocido, pero no más que las peleas que tenía la pareja, ya que era una queja constante de los vecinos, los gritos provenientes de su casa. El hombre era violento y alcohólico, pero Roxana estaba empecinada con que era el amor de su vida, y decide continuar expandiendo su negocio. Junto con una camioneta, también compra una pistola calibre 38. La ¿Qué? actitud del hombre no cambió, es más, iba empeorando, ya que el 7 de abril del 2014 colmó la paciencia de la mujer, pues después de volver borracho, le confesó que se gastó 5 millones de pesos producto de las ganancias de su negocio en mujeres y alcohol. Roxana no dudó y Ya, el weón se gastó 5 millones de pesos en. ¿Cómo se llama esto? En juegos de azar y mujerzuelas. Puta, yo creo que la mina tiene derecho a enojarse un poco, pero no sé si para matarlo, weón. con un impacto de bala en el pecho, terminó con su vida. Luego dividió el cuerpo en diferentes partes y lo puso a hervir en ollas, para luego poner las partes en ¿Qué? recipientes de plástico y en bolsas negras, para dejarlos en su natal Talca, pero no pudo. Luego de hablar con su familia, fue a la comisaría y con sumo detalle confesó el crimen. Se El 30 de entregó abril así de nomás. 2015 fue sentenciada a 6 años en prisión, pues no se pudo probar que planeó el crimen, y en julio de 2018 quedó en libertad condicional. Espérate, Pepe. ¿Me estáis diciendo que estuvo solo 6 años en la cárcel después de haber cometido ese crimen? Después de habérselo piteado y haberlo cercenado y cocinado, weón. Wow. No soy Pero si perro, tampoco quieres pero wow. terminar así. Chacal de Curicó. El domingo 19 de agosto de 2012, 3 crímenes con pocas horas de diferencia conmocionaron a la población de Curicó. Ese día, a las 13:30 horas, Jorge Fuente Alba Plaza, de 26 años, un joven drogadicto y alcohólico, sostuvo una pelea con su abuelastro, José Manuel Fuente Alba, de 67 años. Al parecer, por el robo de una TV Plasma. La pelea se fue a los golpes y a puño limpio, Jorge le quita la vida al anciano y escapa. Unas horas ¿Qué? después, en las orillas del río Guayquillo, se encuentra con Juan Manuel Vidal, de 78 años, quien según él le hizo insinuaciones sexuales, lo cual le molestó, y de igual forma que con su abuelastro le quitó la vida. El último sería su amigo, Fernando Valdivia, un ex reo de 47 años, que había sido compañero de celda de Jorge, y esa noche, mientras estaban bebiendo, empezaron una pelea, la cual termina mal para Valdivia, pues Jorge le quitó la vida de la misma forma brutal que con sus otras víctimas, solo que esta vez también usó una pesa. Para cuando se estaba informando del crimen del anciano, ya aparecían otros 2 crímenes, y la policía no tardó en dar con el adicto, que fue aprehendido, y al momento de preguntarle si sabía el por qué, él respondió: "Por el viejo del cerro, ¿no?". El problema fue que ese día no se registró ningún crimen en algún cerro, lo que develó otro crimen cometido hace un año contra José Muñoz Valdivia, un anciano del que aseguró también le hizo las mismas insinuaciones, pero no terminaba ahí. Wow. Luego de que el caso saliera en las noticias, se descubrió que había cometido otro crimen, cuando solo tenía 17 años, contra una pareja homosexual, y fue enviado al Sename para que en 2010 obtuviera un beneficio carcelario y continuara con sus crímenes. Ya, o sea que cada vez aquí nos estamos poniendo más heavy. Otro caso que devela la Lo anterior igual ineficacia de la eran justicia piola. chilena es el de Antonio Carvajal,
un profesor de artes plásticas. Sus crímenes se remontan a 1998. Ese año, él abusaría de una exnovia. Luego de que ésta le terminara, fue denunciado y enviado a la cárcel por 5 años, luego de que saliera por su buena conducta y se le otorgue la libertad condicional. Luego de un tiempo, conoce a Ingrid Campos, de 16 años, con quien mantendría una relación. Ella sabía que él estaba en la cárcel. Se supone que uno tiene que pensar positivo del sistema penitenciario, como decir, no, si uno va a la cárcel, después se tiene que rehabilitar y toda la weá y toda la weá. Pero aquí en Chile esa weá no pasa, imposible que te rehabilites en cómo está el sistema penitenciario, imposible, weón. Si, weón, llegáis y te van a hacer repico, pero repico. Como les dicen las lavadoras, pues, weón. Imposible. Pero no le importó. Aún así, el lado oscuro de Carvajal no tardó en salir. Por esto, la joven terminó alejándose, sin saber que estaba embarazada. Esto hace que vuelva con el hombre, y se mudan a Chañaral. Aquí empezaría a notar comportamientos raros de su esposo, pues constantemente metía mujeres jóvenes a la casa, y sumado a los maltratos que sufría, decide escapar, algo que poco y nada le importó a Carvajal, que seguía haciendo lo mismo. En este tiempo, con engaños, decía fotografiar a estas jóvenes para concursos de belleza, hacía abuso de algunas, mientras otras decidían escapar y denunciarlo. Esto hizo que el hombre se mude nuevamente, ya que consiguió un trabajo como profesor en Santiago. Aquí continuaría con su modus operandi, y conoció a Carla Ramos, de 19 años. La joven ya había sufrido abusos por parte de este, y ya estaba amenazada. ¿Qué? Es por eso que cuando Carvajal le llama para darle unas clases de pintura, ella llama a su amiga, María Isabel Pérez, de 29 años, para que la acompañe ese 14 de septiembre del 2007. El hombre trató a María igual que a Carla, le empezó a golpear con un bate y procede a para luego sepultarla en el jardín cuando aún estaba con vida. ¿Qué Todo wea? esto a vista de Carla, a quien el hombre se lleva a otra casa para poder limpiar el lugar. Fue en este tiempo que la joven aprovecha y escapa a la vista de Carvajal, quien solo logra huir, ya que la joven se agarró de la primera persona que vio, contándole todo. Conche tu Ese madre, mismo weón, el día weón loco. aprendieron a Carvajal y se le siguió un juicio donde fue absuelto. No obstante, se apeló la decisión ¿Qué? y se le siguió otro juicio donde se podía ver la frialdad que tenía este hombre. Hermano, este weón era un psicópata de verdad. Pero, weón, lo peor de todo es cómo lo absuelven en el primer juicio, weón. ¿Qué weón les pasa? Carla Ramos a ella y sus supuestos amigos que cometieron este ilícito. Para mí, va a ser muy feo lo que decir, ella es la asesina a través de otras terceras personas. Es imposible que, de acuerdo a la información que yo mantengo, que solamente la prensa, una persona en tan poco tiempo cabe una fosa, logra hacer eso. Mi estatura, mi físico, mi peso, es imposible que logre hacer eso. También declaró Carla Ramos que no pudo Vaya. más y se desmayó Vaya, en pleno vaya. relato. Cerca de la nuca. Muchas gracias por el following. Se agradece mucho. Mi amiga se pone a gritar, diciendo que pasa. Doble corazón ¿Qué para pasa? vos. Se suspende la audiencia, por favor hagan abandono de la sala. No obstante, se logra dictar una sentencia de 29 años contra Antonio Carvajal por el crimen de María Isabel y 2 más por los crímenes cometidos en Chañaral. Pero como se imaginarán, el caso no termina aquí. En enero de 2018 obtuvo la libertad condicional por buena conducta y tan solo un año después, el 20 de noviembre de 2019, en un local comercial de La Serena en Coquimbo, Helen Castelló sería agredida por Carvajal. El hombre se había obsesionado con ella, le llevaba regalos y frecuentaba su local. No fue hasta que ella Hermano, cambió weón. la foto de su WhatsApp por otra en la que estaba con un amigo que el hombre entró en cólera, agarró un fierro, un trípode y una botella con benzina para dirigirse al local y agredir a la mujer. Con el fierro incapacita a la mujer y se la lleva más adentro, donde la sigue golpeando e intenta quitarle la vida, pero la mujer se defiende y logra escapar. El hombre es inmovilizado por algunas personas que estaban por el lugar, por lo que deberá cumplir 5 años por este crimen en adición a los que ya tenía anteriormente. Uff. Si has llegado hasta aquí, recuerda Hermano, ese weón era un psicópata de verdad, weón. Qué chucha. Antonia Barra, de 21 años, residía en la ciudad de Temulco, pero para caso es festejar las triste, fiestas patrias, viajó a Pucón, una ciudad turística a las orillas del lago Villarrica, junto con su amiga Consuelo Uribe, ya que la familia de esta última tenía una cabaña en aquella ciudad. Entre la noche del 17 y el 18 de septiembre de 2019, las dos jóvenes se dirigen a celebrar a una discoteca.
Aquí beben aproximadamente hasta las 6 de la mañana. A esa hora, Consuelo encuentra a su amiga con Emilio Ghosh, un amigo de confianza de ambas, y los tres se dirigen de vuelta a la cabaña para despachar a Consuelo, que ya no quería seguir bebiendo. Por lo tanto, Emilio junto con Antonia vuelven al lugar. Pero en un descuido de no más de 5 minutos, Emilio deja a la joven y al volver la encuentra hablando con Martín Pradenas, un hombre que desde la noche anterior ya le estaba siguiendo, y aprovechó ese momento para acercarse, hablar y posteriormente llevársela a otro lado. Antonia para este punto no se encontraba en buen estado, y así se puede ver en unas grabaciones de seguridad a Martín prácticamente jalando a la joven hasta una cabaña donde se quedó su grupo de amigos. Aquí abusa de Antonia y luego se va a la sala a compartir. Al despertar, Antonia le manda unos mensajes de voz a Consuelo, diciéndole que la recoja. En estos mensajes se puede oír claramente el estado de desesperación en el que estaba. Junto con su novio, Consuelo se dirige a la dirección y confronta a Martín, quien desde ese día insistió en que todo fue consentido. De todas formas, sin hacer más escándalo, los tres vuelven a sus domicilios, y Antonia decide callar y no denunciar por miedo a lo que pensarían sus padres. Aún así, le había contado el hecho a contados amigos. No se sabe quién, pero alguien habló, y el rumor fue tergiversado, y no tardó en llegar a su novio, Rodrigo Canario, quien acusó de ser infiel, y sin oír a la joven, difundió la llamada que tuvieron, entre amigos y conocidos. Llamada donde trataba a la joven de todo. Qué baja, bueno. Volvemos en que estamos, ¿verdad? La joven no aguantó más. El 12 de octubre de 2019 le manda un mensaje de despedida a su ya expareja y comparte un video de su infancia en el grupo familiar. Luego se encierra en su cuarto y para las 7:30 de la noche su hermana la encuentra sin signos vitales. Weón, ¿ustedes qué piensan si su pareja les dice como weón me violaron? ¿Pensáis así que de verdad te cagó, weón? ¿O qué weón? Ahí el ex de esta loquita, weón, mal. Pero malísimo el amigo. Weón, lo primero que tenés que hacer es apoyarla, weón. Malísima. El hecho devastó a la familia. No sospechaban nada, pues Antonia había camuflado muy bien su estado emocional frente a su familia. Es su padre quien sospecha que había algo más. Después de revisar el teléfono de su hija, así se daría cuenta de lo que estaba pasando, y en busca de justicia, el caso se volvería mediático, en medio del estallido social que se estaba viviendo ese año. El caso indignó de sobremanera, por cómo pasaron los hechos. Además, porque más encima, fue el 2019, esto fue en Fiestas Patrias, no me acuerdo en qué fecha falleció exactamente, pero a ver si 1 o 2 meses después. Y claro, el estallido social empezó esta weá, se hizo público. Y weón, creo que de ahí como que comenzaron la weá de las funas. Entonces, con esto se hizo como más mediático. de que se le estaban acumulando las denuncias a Martín por otros abusos cometidos por mujeres weón, que igual que lo más Antonia decidieron heavy callar. después de todo este Por caso otro es que, lado, aparte la de este protección weón, que brindó el Estado a la familia Pradenas porque a se su estaban a su difundiendo viejo sus también, datos creo solo que fue empeoró la este año que también situación. lo Al acusaron final, después de 3 largos esta weá. años llenos de juicios enredados y protestas por Antonia, e incluso después de que el equipo legal de Martín lo abandonara, se lo sentenció a 17 años de cárcel por varios casos, incluido el de Antonia, que fue histórico. Más allá de las masas que movió en su momento, promovió la ley Antonia, que protege a las mujeres que pasaron por el mismo calvario que le tocó a esta joven. Rubén Millatureo, actualmente de 62 años de edad, era un pesquero que vivía en Queilén, una comunidad en el archipiélago de Chiloé, junto con su padre y su madre. Esta última Si algún día sufría de pueden una ir a enfermedad Queilén, vayan, es terminal bonito. que en 1997 cobró su vida. Esto afectó de gran manera a Rubén, quien era muy cercano a ella, ya que ambos, desde que él era muy pequeño, tuvieron que soportar los episodios violentos de su padre. La relación con su padre, después de perder a su madre, se había deteriorado a tal punto que ese mismo año ya estaba harto, y después de una discusión con su padre, agarra un hacha y mientras él estaba de espaldas, le quita la vida con una hazaña desmesurada. ¿Qué? Ocultó el cuerpo con trapos sucios para disimular el olor. Además le contó a los vecinos que se había marchado a Punta Arenas por una oportunidad de trabajo, pero su prima sospechaba sobre un crimen y llamó a carabineros, quienes inspeccionaron el lugar, no habiendo encontrado nada sospechoso.
Ya en finales de 1997, Bueno, igual es bonito que haya un weón de independiente de este caso. Claudio Reyes Sandoval, un vendedor de Temuco, se acerca a su domicilio para cobrarle una deuda por unos cuadros que les había vendido. Rubén lo invita a pasar y mientras le hacía ver unos papeles, agarra el hacha y de la misma forma le quita la vida al vendedor. Lo que en un momento parece una hazaña acumulada solo contra su padre, también se vio reflejada en un vendedor que ni siquiera conocía. Estaba claro que Rubén disfrutaba de hacer esto. 3 meses después, en marzo del 98, Rubén lleva a María Formantel Macías a su domicilio a tomar el té. Ella era una amiga de la infancia de Rubén y trabajaba en la misma pesquera donde Rubén hacía sus labores. Además, ella se encargaba de pagar los sueldos a los demás trabajadores. Ese día, ella estaba con aproximadamente 1,5 millones de pesos. En la plática, Rubén se le propuso varias veces a María, quien lo rechazó, pues no era la primera vez que hacía Hoy en día no se ve tanto tener mucha plata en efectivo, weón. Ni cagando. Como que todo está muy digitalizado, la tarjeta, weón, así. esto. Como que los abuelitos se ven mucho más que tienen efectivo. Pero es difícil tener efectivo así como tanto efectivo. 1 millón en efectivo igual es harto, weón. De todas formas, Rubén toma su decisión y otra vez con el hacha le quita la vida a María, pero esta vez no se ensaña con el cuerpo, ya que procedería a buscarla y hasta dormiría junto con María, que ya se encontraba sin vida. Al día siguiente, Creo que lo máximo que yo he tenido así como plata en efectivo, así en mis manos, ha sido como 400 lucas, que fue que lo tuve que dejar así de ¿cómo se llama esta weá? De garantía en un hotel. Lo bueno no te aceptaban tarjeta de débito porque cuando te hacían el reembolso después de la weá no se demoraba mucho. Entonces era o tarjeta de crédito o efectivo. Y yo en ese momento no tenía tarjeta de crédito, entonces fue como puta la weá, tengo que ir a sacar el plata en efectivo. Y ahí weón andaba así con la pera. Pero menos mal que andaba en el sur y en el sur no pasan muchas cosas. Excepto este caso. Pero bueno. el hombre deja el cuerpo en la misma cama y se dirige a gastar el dinero en alcohol y para pagar deudas. La familia de María, aprovechando esto, van a mirar por la ventana y ven un sospechoso bulto cubierto por sábanas, así que llaman a carabineros que junto con los vecinos descubren la horrible escena del crimen, pero justo llega Rubén, quien intenta escapar pero es atrapado y enviado a la cárcel de Castro. Fue condenado a la pena capital, no obstante, esta pena fue prohibida en 2001 y su sentencia se redujo a 20 años, y luego de ese tiempo 20 obtuvo la años. libertad condicional, por lo que por más increíble que parezca, este criminal se encuentra libre y actualmente reside en la región de los lagos. ¿Cómo va a encontrarte con ese weón? Uf. Yo pensé que este iba a estar mucho más abajo en los iceberg, weón. María del Pilar Pérez, de 58 años, era una mujer que desde temprana edad mostraba un carácter rebelde y autoritario. Esto último, heredado de su madre y su abuela, de origen argentino, que durante esas generaciones imponieron una especie de matriarcado en su familia, siendo los hombres totalmente relegados, y el padre de María, José Pérez, fue hecho un simple empleado cuando era el fundador de una empresa panadera, pero realmente la empresa la manejaba su esposa, la madre de María. Con el tiempo, esta actitud rebelde hizo ganar el cariño de su padre, ya que María cuestionaba las órdenes que su padre no se atrevía. Así que vio con buenos ojos a la primera pareja de su hija, Francisco Zamorano, ya que pensó que en este podría recaer el manejo de la empresa, pero lastimosamente resultó ser gay y se separaron. De todas formas, ¿Qué? recuerden su nombre. Lo que no fue con María, sí lo fue con su hermana, Gloria, quien se casaría con Agustín Molina, quien se ganó la confianza de su suegra y se pondría en contra de su suegro y María. Además, había tomado el papel de José Pérez, viéndose este último relegado, como dije antes, un simple empleado. Desde ese momento, ni María ni su padre volvieron a administrar el dinero de la empresa. Con el pasar de los años, José pasó a mejor vida y le dejó casi toda su herencia a su hija mayor, María del Pilar, dejándole una mínima parte a su esposa y sus otras 2 hijas. Lo que era un simple trámite se extendió por 8 años, en los cuales la relación de María con su familia fue empeorando. No voy a dar detalles de cómo repartieron los inmuebles, ya que realmente es muy engorroso y enredado. Lo importante es que cuando ya se estaban terminando las negociaciones, María contrata un mercenario, José Ruz. ¿Y recuerdan al esposo gay que mencioné? Pues lo manda a ejecutar a él y a su nueva pareja, Héctor Arévalo, el 23 de julio de 2008.
y meses después, el 23 de noviembre del mismo año, vuelve a contratar al hombre y le facilita mapas de la casa e información sobre las camas. Ese día, José Ruz se dirige al domicilio donde vivían Agustín con la hermana de María y sus hijos, en Providencia, Santiago. Pero el yerno de estos, Diego Smith Hebel, quien estaba casado con Belén Molina, intenta detener al mercenario y cae abatido. Al escapar, un testigo logra Buena identificar Crocelot, la weón. patente del auto del hombre, quien tras su aprehensión Corazoncito confiesa para el ti, crimen, weón. además de Gracias los por el otros dos following. hombres que María mandó a quitar la vida. Más allá de la sentencia, lo que hizo mediático al caso fue el juicio, que duró 2 años, en el cual se develaron todas las tramas y problemas detrás de la familia Pérez López. Ese Aquí es caso donde los igual fue medios heavy, empezaron a weón. llamar a María la Quintrala, debido a las declaraciones Sí, de weón, su ¿verdad? familia. Los dos acusados, el 23 de septiembre de 2010, son sentenciados a cadena perpetua, y María es enviada a la cárcel de mujeres de San Joaquín, 2010. lugar donde comparte celda con Janet Hernández, la madre de los hermanos Rojo, un caso que veremos más abajo. Upa. Dos buenas locas metidas en una celda. ¿Qué puede salir mal de eso? Viviana Jaeger, de 42 años, era una contadora que estaba casada con Jaime Anguita, con quien tuvo 2 hijas, y a partir de ahí abandonó su trabajo y se dedicó a las tareas del hogar, mientras su esposo, que era ingeniero, trabajaba en la constructora de Puerto Octay. Así pasaron sus días, hasta que repentinamente, el martes 20 de junio de 2010, mientras Anguita estaba haciendo unos trámites, luego del trabajo, su hija mayor lo llama, contándole que después de volver de su escuela, encontró el auto de su madre con las puertas abiertas, mientras ¿Pero en por su qué, cuarto, weón? las pertenencias de su madre estaban desperdigadas en la cama del ¿Qué matrimonio. Rocelot, weón? Puta la weá, Durante hermano. las 2 semanas siguientes, la PDI se instala en la Estamos casa viendo de Jaeger, los icebergs de caso ocurrió en Chile. Puta, ya vi la primera parte en otro video. En otro stream. Estamos viendo la parte número 2 de estos casos. Así que eso. Hermano, ¿por qué? ¿Puedo fijar esa weá? Lo peor es que no sé por qué. Como que aquí en el chat no me parece bien la weá. Menos mal. Agradezco que no se vea bien. En tu buscando cara. pistas sobre Viviana, mientras Anguita ayudó a la familia de su esposa en una búsqueda por toda la ciudad. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas dieron frutos, ya que tuvieron que pasar 42 días hasta que el mismo esposo llamaría a la policía, comentando que encontró el cuerpo de su esposa en el entretecho de su casa en posición fetal, después de haber sentido un mal olor que lo dirigió allí. Después de 4 meses, la autopsia legal descartó la intervención de alguien en el caso, ya que Viviana presentaba una intoxicación por herbicida. Esto no fue bien recibido por la familia de la mujer, quienes intervinieron, y luego de 2 años, en agosto de 2012, la fiscalía pidió una autorización para exhumar el cuerpo de Jaeger y realizar una nueva autopsia, que ya mostraba una intervención de terceros. Aquí encuentran a José Pérez Mancilla, un hombre que desde 1995 tenía una relación laboral con Anguita, y en ese entonces trabajaba en la misma constructora en Puerto Octay. ¿Qué? Este hombre confiesa el crimen, diciendo que Anguita lo contrató y le prometió 5 millones de pesos para cometer el crimen, cantidad que nunca le fue pagada por completo. Es así que el 11 de diciembre del 2015, ambos son enviados a la cárcel con detención preventiva por 2 años, tiempo en el que Anguita escribió una carta confesando el crimen, prueba que fue desestimada tiempo después. Finalmente, el 16 de octubre de 2017, Mancilla es enviado por 8 años a prisión, mientras el esposo de Viviana fue liberado y absuelto, no habiéndose encontrado pruebas suficientes en su contra. Hermano, o sea que el weón había hecho el crimen, o sea, lo había planeado, contrató al otro weón, y lo dejaron libre. Qué weá. Qué weá. El 7 de octubre de 2019, como forma de protesta, un grupo de estudiantes empezaron a evadir el peaje del metro en Santiago, pues un día antes se había incrementado la tarifa de transporte público. Como un efecto dominó, esta forma de protesta se fue replicando y volviéndose más intensa hasta estallar el 18 de octubre. El día venía siendo como las anteriores semanas, carabineros vigilando las diferentes líneas del metro, con choques ocasionales contra protestantes.
Sin embargo, para la tarde la situación empeoró y las fuerzas del orden se vieron rebasadas, viéndose obligados Sí, a bueno, cerrar ahí la quedó la línea cagada. 1 y 2 del metro, y conforme pasaba la tarde, la red en su totalidad fue cerrada, viéndose un éxodo masivo en las calles de personas que tuvieron que buscar otra forma de llegar a su destino. Pero la situación solo estaba empeorando. Ya en horas de la noche, se registraron ataques a varias líneas del metro, e incluso a buses que fueron incendiados, y la noche terminaba con el edificio Ya. Ok, pero bueno. Todavía no se sabe quién chucha quemó el metro. Y sigue siendo igual de tránsfuga. Esa weá sí fue premeditada. Pero a cagar así. Como que dijeron, ya está quedando la cagada, quememos el metro así como montaje para pasar piola. Así como ya, así no va a pasar nada. Casi. de Enel envuelto en llamas. Y mientras Chile ardía, el presidente comía pizza. Al día siguiente, el presidente anulaba el incremento en las tarifas, pero también dictaba el toque de queda. A partir de aquí, la situación escaló, las protestas se intensificaron y con eso también la represión, no solo de carabineros, sino también de militares. Ya no era solo Santiago, el conflicto se había extendido a las grandes urbes en Chile, sufriendo saqueos e incendios en locales comerciales y supermercados. Producto de esto, se dieron los primeros registros de personas que quedaron atrapadas y perdieron la vida. El peor de estos fue en una bodega de una empresa de ropa, donde se encontraron 5 cuerpos. A estas alturas ya se había declarado un estado de emergencia en 9 regiones del país, y ante la escalada del conflicto Fue heavy esa weá, me acuerdo, cuando lo del estallido social, porque siempre que había una marcha, algo terminaba en saqueo. En Valpo pasaba mucho esa weá. Me recuerdo haber ido, al menos los primeros días, a las marchas y bueno, siempre habían saqueos. Me acuerdo que saquearon. Me acuerdo una vez que saquearon la Polar y veo un weón, un guatón, hermano, corriendo así como con caleta de traje de baño, weón. Y, y le dije, oh, están bonitos esos trajes de baño, weón, dame uno. Y el weón viene, como que me queda mirando para atrás, weón. Y lo ve y me tira uno, pues, weón. Y yo dije, oh, buena. Y lo agarré así. Y veo y era como XL. Y yo en ese tiempo ni cagando me quedé esa weá. Fue como, ahora tampoco, ojo. Pero como que lo dije, puta XL, bueno, esto no me queda ni cagando. Igual se acercaba Navidad en poco tiempo. Entonces dije, se lo voy a regalar a mi viejo. Y tenía la weá del sensor, se lo tuve que sacar y toda la weá. Y dije, en Navidad estaba rogando para que le quedara bien a mi viejo, pues weón. y, y le quedó bien, así que todavía lo sigo ocupando. el presidente anuncia la nueva agenda social, que incluía una serie de reformas a corto plazo, que lejos de calmar los disturbios, llamó a más gente a las calles. Fue así que el 25 de octubre se realiza la marcha más grande en Chile, en Plaza Italia, con un total de 1.200.000 Puta, personas, sí, es que que fue antes estaba acompañada con tapando otras mucho. marchas de magnitud en Estaba tapando Valparaíso, mucho la wea. Viña del Mar y Concepción. Tengo que cambiar el La plaza overlay. es rebautizada como Plaza de la Dignidad, Ahí y va. el gobierno quita el toque de queda y retira a los militares de las calles, pero las manifestaciones no terminaron, y tampoco los enfrentamientos con carabineros, que a estas alturas ya estaban actuando con saña, atropellaban a los manifestantes y disparaban balines apuntando a los ojos. Y el 4 de noviembre se registra la jornada más violenta del estallido, dando como resultado 43 heridos en un solo día. 43. El 18 de weón. noviembre se realiza otra concentración que esta Igual vez harto, solo weón. reúne 10.000 personas, dando cuenta que el conflicto se iba apagando. Aún así continuaron hasta marzo de 2020, donde termina abruptamente al inicio de la pandemia. Princesa de las cuecas. Javiera Rojas, de 18 años, oriunda de Copiapó, venía de una familia que tenía un grupo musical en aquella ciudad, por lo que creció en un entorno donde sus dotes musicales afloraron, y desde sus 4 años ya empezaba a mostrar Gran gusto caleta. por las cuecas. Ya en sus 18 años, perteneció a un grupo musical junto con su hermana y su madre. Logró ingresar a la Universidad de Chile y también, luego de pasar unas audiciones, se integra al Ballet Folclórico de San Bernardo, donde conoce a su futuro novio, y en 2019 también participa de las protestas, pero de una forma más pacífica. Y en medio del estallido social, en diciembre de 2019, como todos los días, Javiera estaba haciendo su rutina. Ese sábado le tocaba ensayar con el ballet y se dirigía a la Casa de la Cultura en San Bernardo.
a la cual se dirigía a pie, pues le quedaba cerca. Lastimosamente, nunca llegó. Tan solo a 2 cuadras, 2 sujetos la interceptaron. Se trataba de Javier Bustamante y Edgar Laiseca, quienes la reducen y se la llevan a una casa abandonada donde residían, pues ambos eran indigentes. Además, aquí también se encontraba Diego Bustamante, hermano del primer implicado. En primera instancia, cabra, se weón, creía qué que mala hicieron wea, esto weón. para sustraer el celular de la joven, además de otras pertenencias. En consecuencia, la joven intenta defenderse y los hombres se ponen más violentos, por lo que terminan con la vida de la mujer usando un objeto contundente. Se esperan todo el día y en horas de la noche meten el cuerpo en un carrito de compras y se dirigen hasta el canal El Espino, donde unas cámaras logran captar el momento. Esa misma noche, Diego le manda un mensaje a la familia por el celular de Javiera para despejar sospechas. Aún así, decide venderlo y el comprador, al desbloquearlo, descubriría todos los mensajes y llamadas perdidas y denuncia el hecho, de modo que ambos son aprendidos, pero Javier culpó a Edgar por el hecho, siendo que este hombre, unas semanas después, fue encontrado sin vida en su celda. Lastimosamente, mientras avanzó el caso, se descubrió hermano, que qué la guay este joven, caso, weón, por no me desgracia, acordaba. fue abusada esa tarde del sábado mientras seguía con vida, y en consecuencia de esto, Javier fue condenado por ser el autor material del crimen. En cambio, su hermano fue condenado por encubrimiento. Que heavy, hermano, ir caminando por la calle y que te agarren, weón. Conche tu madre, Tiempo weón. después, el lugar donde Javiera fue encontrada se convirtió en una nemita, donde la gente le deja flores, peluches y regalos, en agradecimiento a lo que ellos dicen son favores que la joven les cumple, pues su presencia no se perdió. Se realizaron eventos y conmemoraciones, y en 2022, la Casa de la Cultura, donde Javier hacía sus prácticas, fue rebautizada con su nombre, como homenaje a la princesa de las cuecas. Puta, cierto punto bonito que le hayan Antes hecho de toda esa terminar, quisiera conmemoración y saludar todas a esas los cosas. investigadores novatos y a los Pero hermano, que heavy el caso, weón. Es que, weón, esa es la weá, vais caminando por la calle. Igual eso yo creo que puede pasar más a las mujeres que vais caminando por la calle, weón, y de la nada aparecen 2 weones y, weón, y te llevan, weón, y que vaya a desaparecer, weón. Wow. Wow, 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 wow.